Hola, soy Rubén. Bienvenidos a una nueva entrega del curso básico de JavaScript de Apuntes de Tecnología. Vamos allá. En el vídeo de hoy vamos a hablar de variables. Ya comenté en una entrega anterior que un programa JavaScript consiste en una lista de sentencias y que una sentencia es una combinación de varios elementos que se llaman valores, expresiones, operadores, comentarios, palabras reservadas, etc. Y en el apartado de valores comenté que básicamente había dos tipos de valores. Los valores que llamamos literales, hardcodes, que son los que escribimos directamente en el programa y que no van a variar porque si es un número, pues hemos escrito el número tal cual, o si es una cadena de caracteres, pues la hemos escrito de forma literal en el código. Y había otros valores que son los que más vamos a usar en los programas, que son las variables. Pues veamos hoy más en detalle qué es exactamente una variable. Las variables son fundamentales en los programas. Podemos ver una variable como un contenedor en la memoria del sistema que sirve para almacenar datos. Los datos pueden ser de distinta naturaleza. Pueden ser datos que provienen de una llamada que hemos hecho a otro sistema, o bien son cálculos que hemos hecho para poder mostrárselos al usuario, o datos proporcionados por el usuario mediante el teclado, o incluso datos del sistema, como la fecha, la hora, el usuario actual, cosas así. Esa es la naturaleza de los datos que van a guardar las variables. Al hecho de crear una variable en un programa se le denomina declaración. Vamos a ver cómo se declaran variables en JavaScript. Bueno, básicamente podemos usar una palabra reservada o no usar ninguna palabra reservada, lo que yo aquí llamo no declararlas. Y aquí esta parte es muy importante porque este es uno de los puntos más frecuentes de errores en los programas JavaScript. Y es que en JavaScript nada nos obliga a declarar una variable antes de comenzar a usarla. Esto en otros lenguajes de programación es impensable. En la inmensa mayoría de lenguajes de programación, yo primero tengo que declarar una variable usando una palabra reservada y después de declarar la variable puedo usarla. Pero en JavaScript no. En JavaScript nosotros podemos comenzar a usar una variable en cualquier momento y eso es válido para el sistema. ¿Qué ocurre? No es nada recomendable. Los estándares de programación que se usan en la mayoría de sitios implican que tenemos que declarar la variable antes de usarla. ¿Y cómo podemos declarar una variable específicamente en JavaScript? Pues podemos usar tres sentencias: la sentencia var, la sentencia let o la sentencia const. La sentencia var es la que existe en JavaScript desde más antiguo. Está en el estándar de JavaScript desde 1995 y está soportada por todos los navegadores actuales que hay en el mercado. Si queremos garantizar que nuestro programa JavaScript va a funcionar en cualquier navegador y además queremos seguir con el estándar que propone que debemos declarar las variables antes de usarlas, pues nuestra mejor opción será usar la palabra reservada var. ¿Qué ocurre? Que esta es la palabra reservada menos restrictiva de todas. Y entonces, la única ventaja de usar var con respecto a no declarar la variable es que hemos dejado explícitamente en algún sitio que vamos a usar una variable con un determinado nombre. Pero fuera de eso es pues prácticamente lo mismo declararlas con var que no declararlas. La siguiente sentencia que podemos utilizar para declarar variables es la palabra reservada let. Let está en el estándar de JavaScript desde hace muy poquito, desde el 2015. ¿Cuáles son las ventajas de esta palabra reservada? Pues esta palabra reservada hace que la variable sea más restrictiva. Por de pronto no permite redeclarar la variable, es decir, si ya hemos declarado una variable con un determinado nombre, no podemos volver a declarar otra variable con el mismo nombre y un valor distinto. El navegador va a producir un error y el programa no va a funcionar. Y la inmensa mayoría de entornos de desarrollo en JavaScript nos van a advertir que estamos redeclarando una variable usando la palabra reservada let y nos lo va a marcar como un error en el código. Además,
Esto nos va a permitir distinguir entre variables locales o globales. La distinción entre variables locales y globales la veremos más adelante en otro vídeo en el que hablemos de grupos de código, como pueden ser los objetos o las funciones. ¿Qué ocurre? Lo ideal sería utilizar la sentencia let, porque es la más restrictiva y es la que nos va a ayudar a tener menos errores de programación. Pero el gran problema es que solo está soportado por los navegadores más modernos, con lo cual nuestros programas JavaScript, si intentan ejecutarse en un navegador antiguo, no van a reconocer ese navegador la sentencia let y la va a interpretar como un error. Y por último tenemos la sentencia const. La sentencia const declara un tipo especial de variables, que en lugar de llamarse variables se llaman constantes. Al igual que let, está en el estándar JavaScript solo desde el 2015. Y a la hora de usar variables definidas con const, tenemos que tener en cuenta que esas variables no se van a poder redeclarar, pero es que tampoco les vamos a poder reasignar un valor. Asignar un valor a una variable consiste en meter un valor dentro de ese hueco que hemos reservado en la memoria del sistema. Cuando una variable se declara como const, ya no es una variable, es una constante y es un valor que va a ser inmutable a lo largo de todo el programa. Al igual que let nos permite distinguir entre constantes locales y globales y tiene el mismo problema que la sentencia let, solo va a estar soportado por los navegadores más modernos. Una vez visto las distintas sentencias que podemos utilizar para declarar una variable, veamos la sintaxis general. Esto que estáis viendo en pantalla es algo muy típico para definir la sintaxis de un lenguaje de programación. Lo que está entre corchetes significa que es opcional y lo que está entre barras significa que se puede repetir varias veces. Entonces, ¿cuál es la sintaxis general de declaración de variables? Pues comenzaríamos con la palabra reservada, con la sentencia. Es decir, var, const o let. Después pondríamos el identificador. Ahora más adelante veremos qué es exactamente un identificador. Y después, opcionalmente, podemos poner el signo igual y un valor. De esta manera, haciendo todo esto, hasta el primer corchete que cierra este de aquí, pues haciendo todo esto, lo que estaríamos haciendo es declarar una variable en este lado de aquí, esto es declararla, y después con el igual estaríamos asignándole un valor. Y luego, posteriormente, podemos aprovechar la misma sentencia para definir distintas variables, simplemente separándolas con comas, y luego iría identificador igual valor, o directamente sin asignar valores, identificador, etc. Aquí os he puesto dos ejemplos. Aquí tendríamos simplemente definir una variable, o lo que es lo mismo, declarar una variable, sin asignarla ningún valor. Y aquí abajo tendríamos el ejemplo en el que declaro tres variables y les asigno valores. Usando una misma sentencia let, pongo el identificador igual valor, coma, identificador igual valor, coma, identificador igual valor. Y punto y coma indicando que termino mi sentencia. Y así sería la sintaxis para declarar variables. Bueno, tenemos todo lo necesario para declarar variables excepto una cosa. ¿Qué es eso del identificador? Bueno, pues como os digo, el identificador es el nombre que se le da al nombre de la variable. O sea, para hablar de forma técnica y rigurosa, las variables no tienen nombres, sino que las variables tienen identificadores. Pues bien, cada variable tiene que tener un identificador único. No podemos tener varias variables con el mismo identificador. Y eso sí, atención, porque aquí viene uno de los grandes problemas que tiene JavaScript. El primer gran problema, la primera fuente de errores que tenemos en JavaScript es que podemos usar variables sin necesidad de declararlas. Y luego, otra gran fuente de errores es que JavaScript distingue entre mayúsculas y minúsculas para los identificadores. Entonces, dos identificadores que se llaman igual, pero uno está en mayúsculas y otro en minúsculas o mezcladas,
pues son distintos para JavaScript. Entonces es muy fácil confundirse. Esto ya os digo es otra potencial fuente de errores en los programas JavaScript. Así que hay que tener cuidado. Cuando definimos un identificador, hay que tener cuidado en cómo lo estamos escribiendo. Otras reglas para los identificadores. Bueno, pues los identificadores pueden contener letras, números, el carácter subrayado y el carácter símbolo de dólar. Ninguno más. No pueden tener almohadillas, no pueden tener puntos, no pueden tener comas, punto y coma, dos puntos, no. Los identificadores se tienen que componer de letras, números, el carácter subrayado y el carácter símbolo de dólar. Y no pueden ser una palabra reservada. O sea, no podemos llamar una variable var o llamar una variable let. Eso va a dar error en el programa JavaScript. Luego aquí he añadido otra regla. Tienen que empezar con una letra. Bueno, esto no es cierto al 100%. Esto es la práctica habitual. La práctica habitual es que las variables empiecen por una letra. No pueden empezar por un número. Eso no se puede hacer, da error. A la hora de crear un programa en JavaScript, si comenzáis una variable con números, da error, porque no puede distinguir el navegador si eso es un número mal escrito o es una variable. Entonces, obligatoriamente tenéis que empezar por los otros caracteres. Letras, subrayado o dólar. ¿Qué ocurre? El carácter subrayado y el carácter dólar se utilizan para variables especiales. Los programadores, esto es como un estándar no escrito que todo el mundo a nivel internacional sigue. No es obligatorio para nada. Vosotros perfectamente podríais declarar una variable que empezará por dólar o por subrayado. Pero esto normalmente se reserva para variables especiales. Ya lo veremos cuando hablemos de objetos, veremos para qué se utilizan esas variables que empiezan por guión bajo o dólar. Entonces, ¿qué ocurre? Aunque esto no sea una regla, aunque esto no sea obligatorio, al final todo el mundo empieza sus variables por una letra. Y bueno, os he comentado que los identificadores, el problema que tenemos es que Java, o mejor dicho, JavaScript, distingue entre mayúsculas de minúsculas. Entonces, claro, ¿qué reglas seguimos para evitar en lo posible errores de tener variables que se llaman parecido, pero por culpa de las mayúsculas o minúsculas son distintas y estamos creando errores? Bueno, pues lo mejor es seguir un convenio. De nuevo, esto no es obligatorio, pero es algo que se ha impuesto como un estándar de facto en el mundo JavaScript. Y es que todo el mundo utiliza el camel case. ¿Qué es esto del camel case? Bueno, el camel case es una manera de escribir varias palabras juntas. Esto se puede usar para lenguajes de programación o para cualquier otra cosa que se os ocurra. O sea, esto es algo que inventó alguna persona y le llamó camel case y consiste en escribir varias palabras juntas. ¿Qué ocurre? Nosotros lo vamos a utilizar en JavaScript para crear identificadores. Bien, camel case lo hay de varios tipos. El que se utiliza en JavaScript es el lower camel case. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto significa que las palabras se escriben en minúsculas. Se escribe todo en minúsculas excepto la letra inicial. Es decir, si yo fuera a escribir, pues esto, camel case, pues cada palabra camel y case estaría empezando la primera en mayúsculas y el resto en minúsculas. ¿Qué ocurre? Que las variables vamos a poner el primer carácter siempre en minúsculas. Siempre. ¿Y para qué lo vamos a usar? Pues la primera letra que va a estar en minúsculas la vamos a usar para identificar el tipo de datos asociado a la variable. Y esto de los tipos de datos lo vamos a ver ahora mismo. Entonces, usando camel case, ¿cómo definiríamos una variable que se llamara nombre de usuario? Pues la manera adecuada sería esta, let, que es la palabra reservada, nombre, como es la primera palabra, la empiezo en minúsculas, luego de es la segunda palabra en mayúsculas y el resto en minúsculas. Usuario es la tercera palabra, la primera letra en mayúsculas y el resto en minúsculas. Si seguimos estrictamente esta terminología, este estándar,
esta nomenclatura para las variables, reducimos la tasa de errores en los programas, porque va a ser más difícil que las escribamos mal, porque nosotros lo que tenemos que hacer es, como programadores, tener la disciplina de siempre los identificadores, escribirlos en camel case, empezando en minúsculas, la primera palabra. Y ya esto es el último trozo de teoría, y enseguida vemos ejemplos. Los tipos de datos. Bueno, como os digo, en JavaScript la principal fuente de errores en los programas son las variables. Primero, porque podemos usar variables sin haberlas declarado antes, y esto hace que sea demasiado fácil hacer programas de baja calidad. Segundo, porque JavaScript distingue entre minúsculas y mayúsculas en los identificadores de las variables, y eso hace que sea muy fácil escribirlas mal. Y el tercer motivo por el que las variables en JavaScript son una potencial fuente de problemas es que en JavaScript las variables no tienen un tipo asociado. Resulta que las variables tienen un tipo dinámico, depende de lo que guardemos en ellas. Tener en cuenta que las variables son un hueco que nosotros reservamos en memoria para guardar valores. Pero resulta que en otros lenguajes de programación tenemos obligatoriamente que declarar las variables y además indicar de qué tipo son. Bueno, pues en JavaScript no. En JavaScript yo puedo declarar variables y no asignarlas nada. Y esa variable no va a tener un tipo asociado hasta que no le asigne un valor. Vale, muy bien, pero ¿qué tipos de datos existen en JavaScript? Bueno, pues en JavaScript en realidad existen muy pocos tipos de datos. Tenemos los números. Está claro lo que es un número. El 1, el 2, el 3, el 614,26. Tenemos todos muy claro en la cabeza lo que es un número. En JavaScript todos los números tienen decimales, son de doble precisión y tienen un formato de 64 bits. Con lo cual tenemos 16 dígitos enteros con 16 posibles dígitos decimales. O sea, da para escribir números bastante grandes y con bastante precisión. Luego tenemos los strings, o cadenas de caracteres, que siempre se guardan en memoria en formato Unicode. Esto simplemente significa que utiliza 2 bytes para guardar la información. Aunque esto a la hora de programar pues nos da igual, realmente. Luego tenemos el tipo de valor booleano, que vale estos dos valores, true o false, y escritos así, tal cual, true o false. Luego veremos más detalles en un ejemplo, no os preocupéis. Pues estos son los tipos de datos elementales, los números, los strings y los booleanos. No hay nada más. ¿Qué ocurre? Luego hay unos tipos especiales. Tenemos, por ejemplo, el tipo de dato objeto. El objeto en JavaScript es un saco donde metemos un montón de cosas, porque aquí lo que tenemos son funciones, tenemos arrays, tenemos fechas, expresiones regulares, en fin. Cualquier cosa que no sea número, string o booleano lo podemos considerar un objeto. No os preocupéis porque ya dedicaremos en un futuro vídeos específicamente para hablar de estas cosas. Hablar de arrays, fechas, expresiones regulares, funciones, etc. Y luego tenemos dos cosas que no es que sean un tipo de datos en JavaScript, sino que se trata de dos valores especiales, que son el valor null y el valor undefined. Estos valores tienen una particularidad. Primero, no son de ningún tipo de datos en concreto. Null es null y undefined significa no definido. Es decir, una variable de tipo undefined es una variable que no tiene ningún valor. Entonces, claro, como en JavaScript los tipos de datos se heredan del valor asignado a la variable, si creamos una variable, es decir, si declaramos una variable pero no le asignamos ningún valor, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener una variable de tipo undefined, porque JavaScript no sabe de qué tipo es. Y null es un valor especial. Null es distinto de cualquier otro valor. Es cuando nosotros queremos marcar que una variable no contiene absolutamente nada. O sea, no es que esté indefinida y todavía no tenga un valor. No. Es que tiene un valor especial que se llama null, que es distinto de cualquier otra cosa. ¿Cómo unimos los tipos de datos con lo que yo os he comentado antes
de que en el identificador de una variable la primera letra tiene que ir en minúsculas y debería identificar el tipo. Bueno, pues esto ya en cada empresa en la que se desarrolla en JavaScript lo hacen de una manera, pero más o menos todos siguen los mismos estándares. Se suele poner el tipo de datos que van a guardar en inglés. Entonces, para números, la i se usa para guardar números enteros, es decir, números que no van a tener decimales, y la f para números en coma flotante, es decir, números que van a contener decimales. Por supuesto, esto a JavaScript, al navegador, no le dice nada. Esto es un convenio para los desarrolladores. Somos nosotros, los desarrolladores, los que nos comprometemos a que si hemos declarado una variable que empieza por la letra i, no vamos a guardar ahí cosas que tengan decimales, ni vamos a guardar letras. Vamos a guardar números sin decimales, porque la hemos empezado con la letra i. Y si le hemos puesto una f, pues vamos a guardar números que pueden tener decimales. Si la variable va a contener strings, pues la empezaríamos con una S de strings. Si va a ser una variable de tipo booleana, pues la comenzaríamos por B, indicando que esa variable va a guardar datos de tipo booleano. Y si es un objeto, pues lo comenzaríamos por la letra O. Basta de teoría, veamos algunos ejemplos. Aquí tengo un programa JavaScript inscrito en un documento HTML y he aprovechado la parte del head para declarar una serie de variables. Aquí dentro del head, de la cabecera del documento HTML, he definido una serie de variables. Fijaros, lo que he hecho ha sido utilizar la palabra reservada let y luego lo que he hecho ha sido usar comas para definir varias variables usando la misma sentencia. Entonces, usando let, he creado una variable que se llama i número de vídeo. Otra variable que se llama f pesetas 1 euro. Otra variable que se llama f número muy grande. Otra variable que se llama s nombre. Y otra variable que se llama b es positivo. Entonces, fijaros aquí el uso del lower camel case. Escribo toda la palabra en minúsculas excepto la letra inicial. Y la primera letra de la variable la estoy usando para, en minúsculas, declarar el tipo que voy a usar. Entonces, en esta variable que se llama i número de vídeo, pues aquí lo que voy a guardar son números enteros, integers, números que no van a tener decimales. Estas dos variables que empiezan por f, pues aquí voy a guardar floats, números en coma flotante. Estos números pueden tener decimales. Ese nombre, pues aquí voy a guardar un string. Y b es positivo, pues voy a guardar un booleano aquí dentro. Además aquí, por meter algo de variedad, pues he declarado en algunas variables les he asignado un valor. Pues a i número de vídeo le he asignado el número 4. A f pesetas 1 euro le he asignado el número 166,386. Al f número muy grande le he asignado 15e16. Esto es notación exponencial, también llamado notación científica. Esto significa que este número vale 15 por 10 elevado a 16. Así es como funciona la notación científica. En ese nombre, pues esto es un string. Pues yo le he asignado una cadena de caracteres, curso de JavaScript. Y en b es positivo, no le he declarado un valor. Entonces yo aquí, por mucho que esto empiece por b, yo b simplemente es declarar una intención. Yo aquí pretendo guardar valores booleanos. Pero, ¿qué tengo guardado ahora mismo? Nada. Por lo tanto, esta variable será un defined. No estará definida por ningún valor. Y aquí tenemos pues, un ejemplo de sentencia separada por varias líneas con comentarios de línea indicando lo que es cada variable y el uso del lower camel case. Aquí tenéis un ejemplo claro de una buena práctica de programación en JavaScript. Ya sabemos declarar variables, sabemos cómo crear el identificador, hemos visto un ejemplo, cómo asignarles valores. ¿Qué podemos hacer con las variables? Bueno, pues empecemos por lo básico.
Empecemos por los operadores básicos de las variables. Cuidado porque aquí pueden venir un montón de confusiones. El operador igual, cuando es uno solo, esto es muy importante, cuando es solo un igual, esto sirve para asignar un valor a una variable. Lo que estamos haciendo es colocar un valor dentro de una variable, usando un igual. Vale, si colocamos dos iguales seguidos, esto es comparar el valor de dos variables, o de dos valores, o una variable y un valor. Entonces nosotros aquí lo que le estamos preguntando a JavaScript es si esas dos variables valen lo mismo o no, pero solo compara el valor. Esto es algo que ahora os mostraré algunos ejemplos porque es algo que JavaScript es muy particular. Y luego tenemos tres iguales seguidos. El tres iguales seguidos es como el de arriba, pero aquí además compara el tipo. No vale con que dos valores sean iguales. Además queremos que tengan el mismo tipo, que estemos comparando dos números o dos strings, porque es que JavaScript nos permite hacer comparaciones muy locas. Y luego tenemos un operador especial, que es el operador typeof. Este operador nos devuelve el tipo asociado a una variable. Luego, por supuesto, además de estos operadores tenemos pues los típicos que nos podemos esperar en matemáticas. La suma, la resta, la multiplicación, la división. Tenemos operadores algebraicos más complejos, como el módulo, la división entera. Luego también tenemos operadores con strings. Pues juntar dos strings, ver el carácter que hay en un determinado string. Pero estos operadores especiales sobre strings los reservo para un futuro vídeo. Veamos ahora un ejemplo del uso de estos operadores. Aquí volvemos a tener el programa JavaScript que os he enseñado antes, pero ahora estamos viendo la parte del body. Ahora estamos viendo la parte body. Pues bien, aquí he definido un párrafo en HTML que se llama vista y luego he creado un script. Dentro de este script he creado una variable que la he llamado erseresultado. Entonces, ¿aquí qué voy a guardar? Pues aquí voy a guardar cosas de tipo string. Voy a guardar un string. Y esta variable, si os fijáis aquí abajo del todo, la estoy usando usando el mismo ejemplo que ya hemos visto en un vídeo anterior, usando la sentencia document.getElementById.inner. no sé qué, pues lo que voy a hacer es el contenido de ese string, se lo voy a pasar al documento HTML. Vale, ¿qué voy a guardar aquí en la variable resultado? Pues fijaros, estoy usando el operador suma para juntar strings. JavaScript, en función de cómo empecéis una expresión, ya va a utilizar los operadores de una manera o de otra. Por ejemplo, este string, o mejor dicho, este valor es de tipo string. Esto es de tipo string porque va entre comillas simples. Entonces, como esto va entre comillas simples, es un string. Entonces, ¿cómo va a interpretar JavaScript este más? Pues va a interpretar que lo que quiero hacer es juntar cadenas de caracteres. Así que a partir de ahora, todos los máses los va a interpretar como que estoy juntando cadenas de caracteres. Así que aquí lo que voy a escribir es la cadena carácter y número de vídeo, espacio igual espacio, y luego ¿qué le voy a poner? El valor de la variable. Lo que valga y número de vídeo lo va a copiar como string y va a crear una cadena de caracteres a partir de ello. Y luego he puesto otra cadena de caracteres y es del tipo, y luego estoy usando... Uy, sí, lo he pintado mal, pero bueno, queda claro. He usado el typeof, que es el operador typeof, para que me devuelva el tipo de dato asociado a y número de vídeo. Y luego aquí, por cierto, lo que he hecho ha sido utilizar una cadena que es menor que br mayor que esto ya sabéis que es una regla o una instrucción HTML que sirve para provocar un salto de línea. Es decir, aquí si os fijáis lo que estoy haciendo es crear varias líneas en las que pongo el nombre de la variable igual su valor y después
y es del tipo, y me va a poner el tipo de la variable. Y aquí yo os propongo un reto mental, un desafío. Está claro que el número de vídeo pues me va a pintar el valor que tiene, que era 4. Y es del tipo, pues me pondrá que es de tipo número. Pesetas €1 me pondrá el número con decimales, es de tipo número. Nombre, pues me pondrá el string asociado, que era curso de JavaScript, creo recordar, y es del tipo y pondrá string. Pero, ¿qué ocurre con B es positivo? B es positivo empieza por B. Yo aquí he declarado que tengo la intención de usarlo para guardar booleanos, pero no le he asignado ningún valor. Entonces, ¿qué saldrá? ¿Qué me escribirá aquí? ¿Y de qué tipo me dirá que es? Bueno, pues veámoslo. Aquí tenemos el resultado de la ejecución del programa JavaScript que os he enseñado antes. Fijaros, aquí están las cosas que yo declaré como strings, que son los nombres de las variables y el igual. Después del igual tenemos los valores. Y al final tenemos y es del tipo y luego el tipo que nos devuelve el operador typeof. Entonces, fijaros, y número de vídeo es igual a 4 y es del tipo number. Pues esta es la información que nos da el typeof. F pesetas €1 es igual a 166,386 y es del tipo number, efectivamente. ¿Qué ocurre con ese nombre? Ese nombre es igual a curso de JavaScript y es de tipo string. Perfecto. ¿Pero qué le pasa ahora a B es positivo? Bueno, pues B es positivo. ¿Qué valor tiene? Ninguno, no se lo he dado. Por lo tanto, su valor es undefined. No vale 0, tampoco vale null, vale undefined. Porque es que no le he asignado ningún valor. Y claro, ¿de qué tipo es undefined? Pues undefined es de tipo undefined. Hagamos un pequeño cambio al programa. Aquí ahora voy a quitar el zoom para que veamos el código entero. Y aquí podemos ver que en la parte body tengo algo comentado, una instrucción comentada y por lo tanto no se ha ejecutado. Y aquí lo que le estoy diciendo es que B es positivo, es decir, el nombre de la variable que tenía antes definida pero no asignada, pues que esa variable es igual, es decir, estoy haciendo una asignación y esta asignación lo que le estoy poniendo es esta expresión, 10 mayor que 0. Bueno, pues esto es cierto, 10 es mayor que 0. Entonces, esto me va a devolver un resultado booleano. Me va a devolver el resultado true, que significa que es cierto. Voy a grabar esto y vamos a ejecutar el programa. A ver ahora qué ocurre. Pues aquí tenemos el resultado. Esto que antes nos decía que valía undefined y que era de tipo undefined, pues ahora ha cambiado. ¿Por qué? Porque esta variable ahora le he asignado un valor. Le he asignado el resultado de una expresión. Y esta expresión era cierta. Entonces, la variable b es positivo, ahora vale true y el tipo es booleano. De esta manera aquí podemos ver que al asignar valores a las variables es cuando heredan de repente un tipo de datos. Ahora voy a definir una nueva variable que la voy a llamar b porque es booleano, es igual. Y no le voy a asignar nada. Pues tengo una variable que se llama b es igual. Y aquí voy a hacer una cosa. Voy a poner b es igual. ¿Y qué valor le voy a asignar? Le voy a asignar el valor 0 es igual a 0 entre comillas. Pongamos el zoom para verlo mejor. Tengo definida una variable y esta variable la estoy asignando esto, usando dos iguales. Fijaros que uno es un número, el número 0, y el otro es un string que contiene el carácter 0. Voy a cambiar el programa para que me muestre
b es igual, que me muestre el valor de b es igual. Cuidado, fijaros, es el típico error, no poner la mayúscula bien. No me va a dar error a la hora de ejecutarlo, pero no estoy usando la variable que yo creo que es, porque distingue mayúsculas de minúsculas. Bueno, pues voy a cambiar también el otro sitio para que todo salga bien. Voy a grabarlo y voy a ejecutarlo. Bueno, pues aquí lo tenemos. B es igual, comprueba si el valor 0 como número es igual al string que contiene el carácter 0. Y he utilizado dos símbolos iguales. Eso quiere decir que compara valores, pero no tipos. Entonces, para JavaScript, esas dos cosas son iguales. ¿Qué está haciendo JavaScript? Está haciendo una conversión de tipos. Intenta convertir las dos cosas al mismo tipo y las compara, porque solo le he puesto dos iguales. Pero ahora hagamos un pequeño cambio. Fijaros que ahora en mi programa he puesto la misma comparación, pero en este caso he usado tres iguales. ¿Esto qué significa? Que quiero comparar valores y tipos. Estoy comparando esas dos cosas. Veamos qué ocurre al ejecutarlo. Bueno, pues fijaros que ahora el resultado es completamente distinto. El resultado sigue siendo booleano, pero en esta ocasión el resultado es falso, porque ahora no está comparando valores, ahora está comparando valores y tipos. ¿Qué es lo que deberíamos usar? Bueno, pues depende de lo que nos interese. Pero el estándar que sigue todo el mundo y que recomiendan en todas partes es que usemos la comparación usando tres iguales, porque nos compara no solamente el valor, sino también el tipo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si no os queréis perder mis próximos vídeos donde seguiremos hablando de JavaScript y tampoco os queréis perder los próximos vídeos sobre otros temas que yo publique en el canal, pues una muy buena idea puede ser que os suscribáis al canal si no estáis suscritos y que deis al botón de la campanita para que sea el propio YouTube el que os avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!